Muchas gracias por estar aquí. Soy Fernando González, soy uno de los codirectores del Diploma de Alta Especialización en Catastro, Propiedad Inmobiliaria y Valoración que se imparte en la Escuela de Práctica Jurídica. Es un gusto poder daros la bienvenida a esta charla que gira en torno a un tema tan técnico como relevante, la Ley 13/2015 de 24 de junio y las resoluciones posteriores que de ella se han derivado. Esta reforma, que como conoceréis muchos, ha cambiado de forma profunda la relación entre el catastro y el registro de la propiedad. No hablamos solo de una modificación legal, sino de un paso importante hacia una mayor seguridad jurídica, una mejor definición física de las fincas y un esfuerzo por hacer que el catastro, registro, notarios y administraciones trabajen de forma más coordinada. Desde su aprobación, ha hecho en junio 10 años, esta ley ha generado mucho movimiento, nuevas exigencias técnicas, nuevas herramientas y también muchas dudas prácticas. Se ha avanzado mucho, pero siguen quedando retos. La georreferenciación, la coordinación efectiva, los problemas que surgen en el día a día cuando la realidad no encaja del todo con la norma. Y para ayudarnos a entender mejor todo esto, tenemos hoy la suerte de contar con dos personas con una visión muy completa del tema y que han trabajado de forma muy directa en el desarrollo de la normativa que hoy nos ocupa y su aplicación práctica. Nos acompaña Juan Carlos Ojeda Manrique, jefe de área técnica y de coordinación de la Dirección General del Catastro, y Luis Manuel Benavides Parra, director del Servicio de Bases Gráficas del Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España. Ambos también son codirectores del Diploma de Alta Especialización en Catastro, Propiedad Inmobiliaria y Valoración que imparte la escuela. Así que sin alargarme más, os dejo con ellos, que son los verdaderos protagonistas. Les agradecemos sinceramente su presencia y os invitamos a seguir con atención sus intervenciones, que sin duda enriquecerán nuestra comprensión de una ley que ha transformado de forma significativa el sistema registral y catastral español. Sin más, les doy la palabra. Juan Carlos, Luis, cuando queráis, podéis empezar. Bueno, buenas tardes a todos. Primeramente quiero agradecer a la Escuela de Práctica Jurídica pues, todo el apoyo para poder impartir esta formación que va en beneficio de todos. Y cuando digo de todos, pues puedo hablar de los alumnos, de todos los implicados, porque al final es seguir coordinando y sobre todo pues de todos los que estáis al otro lado aquí de- del ordenador, ¿no? Quiero agradecer también a Fernando pues toda su implicación en esta formación y a Luis Benavides también pues porque llevamos trabajando años y al final cuando hablamos de coordinación pues lo que se está viendo es que existe una sintonía total entre ambas instituciones y que al final tenemos un objetivo común que es la coordinación y facilitar la labor a la ciudadanía. Eso lo tenemos claro y se ve en el día a día, en esa constante comunicación entre los técnicos, correos, reuniones, etcétera, ¿no? Quiero poner también en valor lo que es este tipo de eventos, de webinar, porque bueno, lo que hace es también poner en valor lo que es todo el tema que se está trabajando tras todo lo que vamos a comentar y al final pues es un tema que interesa a todos y que es un problema de todos. No me quiero extender más y voy a hablar pues un poquitín de dos instituciones históricas que trabajan sobre el mismo territorio y que tienen visiones en un principio diferentes, como el catastro, que tiene una visión cartográfica, gráfica, con un objetivo fiscal para poder obtener pues eso que se habla de los tributos y poder cobrar y financiar los ayuntamientos. En estos últimos años también ha habido una labor complementaria a todo esto y al ser una base de datos gráfica digamos, de gran resolución, pues al final se está utilizando para otros objetivos como pueden ser desastres naturales, planificación territorial, etcétera, ¿no? Digamos que eso pone en valor a la base catastral y al final pues es un granito el que
esta información pública pueda ser utilizada por toda la ciudadanía. Por otro lado, tenemos el registro de la propiedad, que tiene una dimensión jurídica, una garantía legal de la propiedad inmobiliaria y que actúa pues, sobre la finca registral. Digamos que eso, bueno, os comentará Luis más en detalle, pero lo que está claro es que para que el tráfico inmobiliario funcione en España tiene que haber una gran sintonía entre estas dos instituciones, ¿no? Históricamente se ha intentado, pero yo creo que en estos 10 últimos años ha habido grandes avances. Este año se cumple el 10º aniversario de la Ley 13/2015, una ley bueno, que hizo una nueva intentona en ese proceso de coordinación entre el catastro y el registro, que hubo muy buena voluntad y que gracias a las personas que estuvieran en su día detrás de ello y las que han continuado, yo creo que en estos 10 años ha habido un gran avance, ¿no? Ha habido digamos, ha habido mucha coordinación no quiero ser, o sea, por ser redundante. Se ha hecho una resolución complementaria en 2020, pero detrás de esa resolución ha habido un gran trabajo entre el catastro, el registro y técnicos. Y esa resolución de 2020 pues, no ha sido solamente un fin, un hito, sino que se ha seguido trabajando por detrás. O sea, con Luis estamos reunidos continuamente, con sus técnicos igual, y digamos que existe una sintonía total. Al final lo que queremos es pues, solucionar problemas. Y dentro de estas dos instituciones, pues bueno, pues dentro del catastro, como vemos ahí, pues tenemos lo que es la representación gráfica del territorio, una información geográfica y geométrica de calidad y una base de tributación para inmobiliaria. Y el registro pues tiene la garantía jurídica, la seguridad de las transacciones y la protección de los derechos reales. Pero tenemos que tener en cuenta que son dos grandes instituciones y con su modelo de datos, sus bases de datos y digamos, el conectar esas dos grandes instituciones es complejo, complejo. Detrás hay sistemas informáticos complejos, perdón, sistemas informáticos complejos. Las comunicaciones se hacen a través de servicios web que estamos mejorando continuamente porque de vez en cuando salen problemas que no teníamos localizados y hay un intercambio directo y automatizado de la información. Una gran parte de la información pasa de una forma directa, ¿no? Uno de los grandes hitos también de estos 10 últimos años ha sido no solamente tener un intercambio de comunicación, digamos, alfanumérica, sino intercambiar información gráfica. La información gráfica, como bien saben todos, es compleja y al final, con sus pequeños fallos, hemos conseguido el que, digamos, de una forma más o menos normal pueda funcionar todo ese intercambio de información. Eso es un gran hito y que sepan o tengan en cuenta todos ustedes que se está trabajando en la mejora continua de ese intercambio de información. En cuanto a la detección de errores, pues evidentemente cuando estamos hablando de millones y millones de datos, yo creo que no hay nadie que sea capaz de poner la mano en el fuego porque esa información esté al 100% correcta y estamos trabajando continuamente en la detección de errores en la comunicación. Nos queda un camino por recorrer, pero creo que vamos en buen camino. Y luego, por último, mencionar que cuando fallan los sistemas, pues bueno, tenemos lo que nosotros llamamos suministros, bueno, que estos últimos años digamos, incrementado su número de forma notable. Estos son comunicaciones fallidas, pero gracias al trabajo de los compañeros y compañeras de la gente informática, pues estamos consiguiendo a marchas forzadas el poder bajar este número. Eso es un gran hito y es un gran trabajo que se está realizando entre ambas instituciones. Hay que tener en cuenta vamos, que esa información gráfica, esa cartografía catastral, esa información con un grado de detalle alto que representa el territorio, pues es una información muy valiosa y que sirve de apoyo al registro de la propiedad para poder georreferenciar y poder situar pues, las fincas registrales, ¿no?
Esto es una labor, digamos, ingente y digamos que es un hito también el poder intentar georreferenciar todas esas fincas registrales que no tienen base gráfica y que sé que soy consciente de que se está haciendo actualmente, ¿no? La base de la representación gráfica catastral, pues digamos que es la base cartográfica de todo el tráfico inmobiliario y lo que hace es permitir tener una representación geométrica de esa parcela catastral, esa finca registral, con una gran precisión, de tal manera que tenemos una continuidad territorial, o sea, no tenemos todo un continuo, sin lagunas, tenemos una garantía legal detrás, o sea, toda modificación de un lindero requiere un procedimiento ajustado a la normativa catastral e hipotecaria y luego pues es aplicable a cualquier tipo de propiedad inmobiliaria, ¿no? Esto es un gran reto y aunque hablábamos que existe, que actuamos ambos sobre el territorio, no hay que olvidar que, digamos, el objeto del negocio es diferente, o sea, o lo que es la unidad del negocio. En el registro tenemos la finca registral, en el catastro tenemos la parcela catastral y tenemos que tener en cuenta que tiene que haber una correspondencia entre eso que estamos hablando. El modelo de datos registral es diferente al catastral. El catastral hay que tener en cuenta que se guía por lo que son los términos municipales, en rústica los polígonos, separados por caminos normalmente, cursos de agua, etcétera, y en urbana con las manzanas. De tal manera que podemos tener mucha tipo de problemática. El caso ideal no es digamos, siempre el frecuente, es que una finca registral se corresponda con una parcela catastral. Existe una coincidencia entre ambos sistemas y no tenemos ningún problema. Caso aceptable sería que una finca registral corresponde a varias catastrales. ¿Y esto por qué puede ser? Pues puede ser varias causas. Primeramente puede ser que no nos haya llegado la comunicación del registro y en eso doy fe y estamos trabajando codo a codo con Luis y todo su equipo de llegar a una convergencia en todo el tema de la coordinación y uno de estos sería una finca, varias parcelas catastrales, pero también puede ocurrir que una finca registral pueda ser varias parcelas catastrales porque haya un camino por medio o un pequeño, cualquier tipo de accidente que nosotros, digamos, por nuestro modelo de datos tenemos que separar. Esto lo tenemos contemplado, no hay ningún problema y existe la posibilidad de coordinar una finca registral con N catastrales. Es una de las cosas que no estaba prevista en la Ley 13/2015 y que hemos ido trabajando. Eh, Puede ocurrir también, caso conflictivo, pues que una finca registral pueda ser varias catastrales y parte de una o varias catastrales, ¿no? Esto lo que requiere es una actuación de un técnico para ver cuál es la delimitación correcta de las geometrías de las parcelas y, digamos, el realizar la correcta delimitación. Y luego puede darse el caso de que una parcela catastral sean varias registrales y al final lo que falta aquí es normalmente una falta de comunicación institucional, como he dicho antes, que estamos intentando resolver. Eh, Cuando no existe correspondencia entre la finca registral y la parcela catastral, pues tenemos lo que es la representación gráfica alternativa y al fin y al cabo lo que surge es lo que hemos hablado siempre, el informe de validación gráfica alternativo que debe ser validado por el catastro porque digamos que es el que tiene las reglas para validar esas geometrías, que permite resolver esas discrepancias geométricas y que garantiza esa continuidad en el tráfico registral, ¿no? Al final, esa representación gráfica alternativa lo que nos permite es mantener la fluidez en el tráfico inmobiliario y resolver esas discrepancias o mejoras de precisión que puedan producirse, digamos, en el tráfico inmobiliario. Eh, Hemos llegado al acuerdo de que ese informe de validación gráfica positivo, y ya estamos hablando de positivo,
nos garantiza varias cosas. Es un sello de calidad que garantiza de que esa representación gráfica puede llegar a buen puerto. Es decir, esa representación gráfica con una información jurídica detrás puede llegar a convertirse en una variación, ¿no? También ese informe de validación gráfica da seguridad jurídica por varias razones. Tranquiliza a los registradores porque en ellos se ve perfectamente cuáles o delimitan las geometrías de las parcelas, da seguridad a los ciudadanos, también nos permite ver el tipo de operación que hay, a qué parcelas se afectan, cuál es la superficie afectada por cada parcela y finalmente qué parcelas mantienen la referencia catastral. Hace unos meses hemos optimizado el proceso y hemos quitado los informes negativos, ya que generaban problemas y al final lo que producían eran bloqueos, ¿no? Entonces, al final, con esta regla del juego, lo que tenemos es la certeza de que esa representación gráfica va a llegar a buen puerto, ¿no? También hemos hecho alguna variación más, por ejemplo, ya no se emiten informes de validación gráfica positivos con geometrías que coincidan con la parcela catastral, no tiene ningún sentido porque no es ninguna representación alternativa y al fin y al cabo que en estos casos lo que hay que utilizar es la certificación catastral descriptiva y gráfica. Y al final tenemos que tener en cuenta de que este informe de validación gráfica alternativo es el instrumento clave que va a permitir la certeza de que esa geometría va a llegar a buen puerto, que con esa información jurídica y ese procedimiento registral se va a poder final inscribir esa parcela, esa finca y poder realizar la coordinación gráfica. Eh, En cuanto a la identidad gráfica, que me gustaría también mencionarla, la identidad gráfica es digamos, un procedimiento poco utilizado en el proceso de coordinación o por los técnicos y al final lo que pasa es que esa identidad gráfica para el que no sea ducho en estos temas cartográficos, nos permite comparar dos geometrías, ¿no? Una geometría catastral que tiene menor precisión que esa geometría que tiene el técnico, ¿no? Es imposible comparar esas dos geometrías y lo que se hace es generar un buffer en función de la naturaleza del suelo, si es urbana o rústica, que va a permitir tomar una decisión. Si esta geometría se encuentra dentro del buffer, no quiere decir que esas geometrías sean iguales, pero sí que pueden ser equivalentes. Y entonces, en ese caso ya el ciudadano tiene la potestad de decidir si quiere optar por un proceso de mejora de precisión o quedarse con esa geometría catastral. Un proceso de mejora de la precisión que todo el mundo tiene derecho y evidentemente está contemplado en esas resoluciones conjuntas que se firmaron, va a permitir a la ciudadanía poder mejorar la precisión de esa geometría, de esa finca, de esa parcela catastral y todo ello a su costa. Es decir, aquí es una labor importante que, digamos, estén de acuerdo los colindantes, se les explica a los colindantes qué es lo que se va a hacer para que eso pueda llegar a buen puerto. Lo que tenemos que evitar, evidentemente, por todos los medios es que todas estas cosas se conviertan en litigios ante los juzgados. Bueno, ahora, a raíz de la aprobación de una ley en 2025, o sea, en abril de 2025, antes de llegar a los juzgados hay que abrir un proceso de mediación previo y en eso, pues desde los registros de la propiedad se está haciendo una gran labor, porque al final lo que se está haciendo es aclarar a la ciudadanía qué es lo que se va a hacer, qué posibilidades hay, y al final lo que estamos evitando, lo que están evitando es colapsar los juzgados por temas estos de que son nimios al fin y al cabo, y que muchas veces cuando llegan a un juzgado no es por un tema técnico ni por nada, sino por un tema detrás de probablemente de problemas familiares, ¿no? Entonces, también esa labor de mediación que se realizan desde el registro es una cosa que hay que destacar, ¿no? Y para finalizar, pues todo esto que estaba explicando
al final se muestra en este máster, en esta escuela de práctica jurídica, en este curso, con los mejores especialistas, ¿no? Con los especialistas más punteros, tanto por la parte del catastro como del registro de la propiedad, ¿no? Bueno, ya hay gente que lo ha hecho, la satisfacción es enorme y al final con estas explicaciones que se están dando, esos ejemplos prácticos, reales de día a día, ese manejo de informes, esa explicación muchas veces de cómo funcionan esos expedientes catastrales, qué herramientas se utilizan y sobre todo cuáles son, digamos, los diferentes pasos que hay que dar para poder llegar a esa coordinación, pues es un caso de éxito que no cabe duda que esta formación está consiguiendo. Una visión práctica que muy pocos profesionales dominan hoy, que hay poquita gente que tenga conocimientos tan amplios como pueden ser estos, ya que abarcan una gran cantidad de materias, como pueden ser materias técnicas, como pueden ser cartografía, temas de catastro, procedimientos catastrales, registrales, etcétera. Es una formación útil, transformadora y muy útil para la carrera profesional. Y sin más, pues bueno, agradezco la atención de todos los oyentes y nada, es un placer darle el paso, como siempre, a Luis Benavides. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Juan Carlos. Por supuesto, quiero agradecer a la Escuela de Prácticas Jurídicas el compromiso que tiene con este curso, del cual ya llevamos varias ediciones, con bastante éxito, con bastante reconocimiento. Y en particular, pues quiero dar las gracias a Fernando, al COIG, como representante ahora mismo del COIG, por apadrinar este curso y embarcarnos a nosotros en esta historia. Y también quiero darte las gracias a ti y extenderlo, por supuesto, a tus compañeros de la Dirección General de Catastro, Fernando, Jesús, el director general, porque una de las claves de la aplicación de esta ley, desde mi punto de vista, es la suerte que tenemos de tener una interlocución tan buena para conseguir aplicar esta ley. Creo que el convencimiento que tenemos tanto desde el CORME, el Colegio de Registradores, como desde la Dirección General, de que esto tiene que funcionar y tiene que funcionar cada vez mejor, creo que es uno de los puntales precisamente de todo el sistema de coordinación entre los registros y los catastros. Y como bien has dicho, estamos permanentemente en contacto, permanentemente pasándonos documentación. Nuestros equipos técnicos están permanentemente trabajando porque bueno, siempre van apareciendo nuevos problemas, nuevas cuestiones, nuevos retos que no estaban previstos en la Ley 13/2015 ni en las resoluciones conjuntas o que estaban previstos pero no se han desarrollado y que creo que después de 10 años es necesario abordar. En eso el compromiso de ambas instituciones creo que es firme y juntos creo que bueno, conseguiremos resultados, espero más pronto que tarde. Bueno, no voy a tratar de convencerles, porque ya lo ha hecho fantásticamente bien Juan Carlos, de hacer este curso. Este curso tiene una virtud fundamental, que es que aborda este tema de la inscripción de bases gráficas en el registro y la coordinación con el catastro, y que a pesar de que han pasado 10 años, muchas veces cuando nos reunimos los tres organismos, las tres instituciones que estamos aquí, el COIG, la Dirección General de Catastro y el CORME, siempre coincidimos en una palabra, que es la didáctica y estar permanentemente enseñando el sistema, cómo se hace, cómo se debe hacer. Es decir, pasados 10 años eso no ha perdido vigencia. Y este curso viene a reflejar esa didáctica que pretendemos desde estos tres ámbitos, desde el ámbito técnico, desde el ámbito de la Dirección General de Catastro y del CORME. ¿Por qué? Porque lo abarca todo. Lo abarca todo desde el aspecto catastral de la incorporación de las bases gráficas, del tratamiento de las bases gráficas a través de catastro, las técnicas que utiliza, el informe de validación gráfico. Por supuesto, desde la perspectiva registral, los procedimientos registrales, cómo tienen que hacerse las cosas, cómo tienen que presentarse en el registro, qué es lo que va a hacer el registrador en la tramitación de las bases gráficas. La parte también del módulo de valoración, cómo se valoran las fincas, el módulo esencial de mediación, que hoy en día reviste una especial importancia a través de la conciliación registral, como ha reflejado Juan Carlos. Yo mi presentación la enfoco o la quiero enfocar desde otra manera, es decir, desde una serie desde la perspectiva, por supuesto, evidentemente registral, que también tiene que ver mucho
con lo que hace Catastro o con la relación que tenemos con Catastro y con aquellas novedades que pasados 10 años creo que bueno, se pueden abordar o se pueden ver desde otro modo. Voy a compartir pantalla, si es que esto me deja. Vamos a ver. Aquí lo tenemos. Se ve bien, ¿verdad? Sí, Venga, perfecto. Bien. pero Tenemos Luis, la ponlo ley. en modo presentación, si puedes. Ponlo en Perdona. modo presentación. No, ¿Está en modo presentación ahora mismo o no? no, se ve modo normal. A ver ahora. Perdonad los problemas de la técnica. A ver si consigo dónde leche se da esto. Abajo, abajo, ahí. Aquí, ¿no? ¿Se ve bien Sí. ahora? Ah, perfecto. Venga, pues tenemos la Ley 13/2015, que es una ley importantísima porque viene a introducir por fin cómo se tiene que inscribir la información gráfica en el registro. Tenemos dos resoluciones conjuntas, una de un aspecto un poco más jurídico que la de 2015 y una de aspecto técnico de 2020, y todo ello basándose en una serie de aspectos esenciales. La coordinación con el registro de la propiedad de catastro, vieja aspiración de nuestro legislador, pero que por fin establece los cauces y medios para lograr esa coordinación entre dos instituciones muy distintas, catastro y registro, pero que actúan sobre una realidad, que es la realidad inmobiliaria. Y eso era en su momento un reto técnico tremendo, lo sigue siendo en algún aspecto, pero vamos consiguiendo avanzar. En segundo lugar, la inscripción de datos gráficos en el registro, fundamental porque nos permite a los registradores geolocalizar nuestra finca y mejorar la descripción de las mismas, permitiendo responder una pregunta que hasta el momento era difícil de responder, que era dónde estaba la finca registral, y segunda pregunta, cómo era la finca registral sobre el territorio, y teniendo en cuenta que la Dirección General ha ido avanzando también de forma paralela a la aplicación técnica de esta ley, desde un punto de vista más jurídico, y por un lado consagra que una de las finalidades de la ley es precisamente aumentar la precisión y seguridad de la finca registral, y por otro lado que esa información gráfica produzca efectos a través del registro y al mismo tiempo permita operar la coordinación con el catastro, para aumentar todo ello la seguridad jurídica, que es al final el objetivo, el frontispicio de la propia ley. Han pasado 10 años, tenemos aproximadamente, y si no, Juan Carlos me corregirá, aproximadamente 1.200.000 fincas coordinadas. Tenemos los registradores, sin embargo, aún unas 1.800 bases gráficas inscritas, con lo cual hay que avanzar en nuevos procesos de coordinación, en una nueva forma de ver las cosas, tanto desde un punto de vista técnico, superando ciertos aspectos que yo creo que bueno, se han quedado ahí y que faltaba el desarrollo, por ejemplo, margen de tolerancia, la aplicación quizás más ágil de ese margen de tolerancia o en el aspecto de comunicaciones, y también desde un punto de vista jurídico, incorporando a nuestra práctica diaria pues, la doctrina que va emanando nuestra Dirección General. Y yo lo que quiero hablar es fundamentalmente de aquellas novedades, fundamentalmente desde un punto de vista jurídico, que creo que hay que tener en cuenta ya en la aplicación de la Ley 13/2015 y, por supuesto, desde la perspectiva eminentemente registral. En primer lugar, entre los supuestos de inscripción de bases gráficas. Muchos de ustedes sabrán que la ley regula una serie de supuestos de inscripción obligatoria de la información gráfica en el registro y supuestos voluntarios. Dentro de los supuestos obligatorios están los supuestos aquellos en los que podemos decir la finca registral nace ex novo, es decir, nace nueva por derivación de otras fincas registrales o las inmatriculaciones por incorporación por primera vez al folio registral o procesos de reparcelación urbanística, concentración parcelaria, todos esos exigen de la incorporación de base gráfica. ¿Y por qué? Porque es uno de los supuestos en los que la ley ha hecho especial hincapié en que se produzca una coordinación de origen. Es decir, nace la finca la vivienda registral, pero nace también la parcela catastral. Lógico es que en estos supuestos la coordinación se produzca en origen. Pero junto con ello hay una serie de supuestos en los cuales también debería haberse previsto la incorporación de la base gráfica. Por ejemplo, desde el punto de vista registral, ciertos derechos reales, es decir, aquellos que recaen sobre fincas registrales, como arrendamientos parciales de finca rústica o derechos de superficie, ciertas servidumbres, que no se previó la posibilidad de incorporar la base gráfica. Creo que ha llegado el momento de tener en cuenta que, en virtud del principio de especialidad, la mejor forma de definir estos derechos, tanto para el propietario que concede ese derecho como para un arrendatario que tiene derecho a ese uso parcial de una finca rústica, por ejemplo, la mejor forma de hacerlo es una definición gráfica con su respectiva base gráfica inscrita en el registro de la propiedad. Por ejemplo, en mi registro hay muchísimos huertos solares. La mejor forma, y yo lo exijo en mi registro, de definir esos derechos, esa posibilidad de poner un huerto solar sobre una parte de finca rústica, es definirlo gráficamente con su base gráfica. Por otro lado,
aquellas fincas registrales en las que no coste o no se pueda deducir su superficie. Tengan ustedes en cuenta que tenemos descripciones de fincas muy antiguas en las cuales el dato superficie no está recogido en la propia inscripción. Pues debe generalizarse la necesidad de que la base gráfica sea el elemento clave para definir esa superficie, incluso suspender el documento, como yo ya hago cuando esa superficie no queda clara, no resulta de los asientos registrales, pero tampoco resulta del documento público que se presenta a inscribir. Y deberá ir vinculado, lógicamente, a una base gráfica catastral o una base gráfica alternativa si la catastral no refleja la realidad gráfica de la finca. Pero también habría que plantearse ampliar el supuesto a aquellos casos de fincas registrales en los que no sea posible determinar al menos su ubicación, bien porque su descripción esté obsoleta, no coste su referencia catastral, etcétera. En principio, en estos casos bastaría con aportar la referencia catastral, porque la referencia catastral lo que nos permite, sin ninguna duda, es localizar una finca sobre el territorio. A lo mejor la definición gráfica se puede hacer con el catastro o el interesado, el titular registral, quiere optar por una base gráfica alternativa para definirla gráficamente mejor. Pero el elemento referencia catastral es una circunstancia esencial que debe constar en cualquier asiento registral para por lo menos ubicar la finca ya sobre el territorio. De hecho, nosotros en nuestro programa de gestión hemos añadido una circunstancia que no se refleja en el folio, porque no se refleja en el folio, que es lo que yo denomino en nuestro programa referencia catastral no localizada. ¿Por qué no localizada? Porque no cumple con los estándares que establece el artículo 45 del texto refundido de la Ley de Catastro Inmobiliario para decir que existe una identidad entre la finca registral y la catastral. Pero inevitablemente es un dato esencial. ¿Por qué? Porque lo aporta el interesado. Es el interesado el que nos aporta al registro esa referencia catastral. No podremos incorporarla al folio. Perdonarme. ¿Qué? Sí, disculpa un momento, parece que la presentación no va avanzando. Estamos parados en la diapositiva 2. No me fastidies. A ver, pues no sé por qué. ¿Aquí estáis parados? Estábamos en la 2, ahora manualmente, claro, en la que tú te posiciones, ahora estamos viendo la 3, pero no estamos en pantalla completa y tampoco está avanzando según tú vayas dando el avance de las diapositivas. Vamos a ver, esperaros un momento. A ver si por algún casual me he equivocado yo y le he dado donde no debía. A ver, dejar de compartir. Voy a intentar compartir de nuevo. A ver, Fernando, si es que... Porque antes se veía estupendamente bien. A ver, en Microsoft, pantalla completa. A ver, ventana. Disculparme. Esta no es. Perdonar. Es que estaba trabajando en otras cosas distintas. Bueno, hay que disculpar a Luis. Los problemas del directo, sí. Estoy desde Cartagena de Indias. Disculparme. Está recién llegado a la otra orilla del Atlántico. ¿Se ve ahora? No, estamos viendo lo mismo Fernando. que antes. Estamos viendo la diapositiva 3 y... Por Dios. Vamos a ver si consigo. Vamos a intentar otra cosa. Lo voy a intentar desde aquí. A ver si por aquí podría hacerlo. Seleccionar la pestaña para compartir, pantalla completa. A ver, compartir. Ahora nos vemos. ¿Sí? Ahora nos vemos. ¿Ahora sí? Ahora parece que sí. Sí, Sí. parece que sí, sí, sí. Van entrando los Sí. textos según vas avanzando con el... Bueno, uno va aprendiendo sobre la marcha de cómo funcionan las plataformas de conexión, sea Teams, sea Zoom o sea la que sea. Bien, estamos aquí. No he avanzado demasiado, afortunadamente. Estaba hablando de aquellos supuestos en los que la finca registral no sea posible determinar su ubicación y estaba, bueno, diciendo que al menos debe de constar la referencia catastral, que es el elemento esencial para hacer constar, para determinar la localización de la finca sobre el territorio. Y un segundo supuesto que sería aquellos en los que las partes desconocen cuál es la ubicación de la finca, incluso su delimitación gráfica. Es decir, estamos hablando de supuestos en los cuales, de escrituras públicas, en los cuales se transmite, por ejemplo, una finca y los propios interesados desconocen si la representación gráfica, por ejemplo, la catastral, que es con la que funcionamos fundamentalmente y con la cual se debe funcionar, se ajusta a la descripción de su finca registral. Sinceramente, y alguien me tirará de las orejas, pero creo que eso no tiene cabida hoy en día en el tráfico jurídico. Es decir, cuando tú transmites una finca tienes que estar razonablemente seguro de qué es lo que estás transmitiendo físicamente.
y al menos que se corresponde con una referencia catastral o al menos, y a ser posible, con una geometría catastral. Y entronca directamente con la regulación que hace el artículo 18.2 del texto refundido de catastro. Es decir, hoy en día es esencial saber qué es lo que se está transmitiendo para que se refleje así en el registro y posteriormente se coordine con el catastro. Y por último, los supuestos del 202, que regulan aquellos supuestos de obras nuevas, instalaciones o plantaciones que se declaren y se inscriban sobre los registros de la propiedad. Este es un supuesto también que omitió la ley como supuesto de inscripción de base gráfica y que hoy, afortunadamente, ya ha cambiado, como veremos un poquito después. Y luego están los supuestos de inscripción voluntaria, es decir, cuando el titular registral tiene su finca inscrita en el registro, su titularidad consta en el registro, pero quiere definir gráficamente esa finca en el registro y que esta definición gráfica quede amparada y protegida por los principios hipotecarios. Para ello puede emplear la representación gráfica catastral o la alternativa. Yo siempre suelo decir que se emplee, bueno, por la que sea más realista con la realidad gráfica de la finca de cada uno. Se contempla en realidad dos supuestos. Uno, la posibilidad de inscribir la base gráfica como consecuencia de pedir otra operación en el registro. Enlaza directamente con lo que decía antes, es decir, yo vendo mi finca registral y para actualizar su descripción solicito que se inscriba la representación gráfica catastral. Bien, son dos operaciones distintas, la inscripción de la compraventa y la de la base gráfica, pero van en el mismo documento. Eso se puede solicitar de forma expresa, que es el supuesto que estoy diciendo, o de forma tácita, porque describo la finca registral tal y como está en el registro, pero digo, ojo, en catastro actualmente está descrita así y basta con decirlo, basta con aportar esa descripción. ¿Por qué? Pues porque ni siquiera hace falta ya que aportes la certificación catastral descriptiva y gráfica, aportando simplemente la referencia desde el sistema de gestión de los registros de la propiedad, accedemos directamente con esa referencia catastral a la sede electrónica de catastro y nos descargamos la certificación catastral y, lo que es más importante, el GML Inspire de la representación gráfica catastral, que es lo que definitivamente escribiremos. O bien describiendo la finca conforme a una representación gráfica alternativa, en cuyo caso, lógicamente, debe aportarse esa representación gráfica alternativa, preferiblemente habiendo pasado el filtro del informe de validación gráfico catastral. O el segundo supuesto es que se solicite como operación específica, bastando una instancia con firma legitimada ante el registro. Siempre hago hincapié en este supuesto porque es bastante desconocido. Es decir, que el interesado, el titular registral, solicite la incorporación de su base gráfica, no le hace falta, como operación simple y llana de inscripción de base gráfica, no le hace falta una escritura pública, basta con una instancia con firma legitimada, que puede ser ante notario, ante propio registrador, y tiene además un importante matiz que se desconoce muchas veces, y es que la propia Dirección General nuestra, por aquel entonces de los registros del notariado, hoy de Seguridad Jurídica y Fe Pública, reconoce que esa instancia no está sujeta a tributación. Ni siquiera si conllevara algún exceso de cabida respecto de la finca registral estará sujeto al impuesto sobre transmisiones patrimoniales o actos jurídicos documentados, lo cual implica un abaratamiento tremendo del coste que puede suponer definir gráficamente tu finca en el registro de la propiedad, bien con una representación gráfica catastral o una representación gráfica alternativa. En cuanto a los procedimientos, podemos decir que la inscripción siempre se practica en el registro. Lo que pasa es que hay dos procedimientos, por así decirlo, de tramitación de esa base gráfica. Uno es el 199 ante el registrador o el 201.1 ante el notario competente. Y tener en cuenta que uno de los objetivos es evitar que cuando el mismo documento contiene una operación de transmisión, por ejemplo, de una finca y al mismo tiempo la inscripción de la base gráfica, se dilate el procedimiento de la inscripción de compraventa, porque normalmente la compraventa va a llevar después una hipoteca. Normalmente lo que se hace es inscribir la compraventa y abrir a continuación el procedimiento del 190. En cuanto a lo que yo denomino representación gráfica catastral versus alternativa, no es tanto una confrontación, pero es cierto que la Ley 13/2015, y además yo también lo defiendo, da una prevalencia a la inscripción de las representaciones gráficas catastrales frente a la alternativa y me parece adecuado que así sea, porque el parcelario catastral es parcelario oficial, es decir, es la base gráfica con la que trabajamos todos los que nos dedicamos a esto de la base gráfica, la inscripción y la coordinación. Parece que la base gráfica alternativa se reduce, por tanto, a aquellos supuestos a los que hacía antes referencia en el nacimiento de nuevas fincas registrales y de parcelas catastrales. En realidad, al final, el propio devenir de la aplicación de la ley ha puesto de manifiesto también que la base gráfica alternativa tiene que tener su importancia.
Por ejemplo, en general, en aquellos supuestos en los que la admite la propia ley, es decir, los supuestos del artículo 10.3 de la ley hipotecaria se admiten expresamente como modificaciones de fincas registrales, los expedientes administrativos de expropiaciones y del INDES. ¿Por qué? Pues porque, como decíamos antes, las fincas resultantes, por ejemplo, de una reconcentración parcelaria, una reparcelación urbanística o una segregación o una agrupación no existen en la vida registral y tampoco normalmente existen en la vida catastral. Son fincas que nacen nuevas y, por tanto, o aparecen nuevas en el territorio y en la vida jurídica que representa el registro y, por tanto, precisan de una representación gráfica alternativa. Pero también en aquellos supuestos en los que hay una inconsistencia en la información catastral, supuestos que cada vez son menos, porque es cierto que cada vez son menos, o en aquellos en los que no se puede obtener la certificación catastral, que también son supuestos muy puntuales en los que va apareciendo, los que aparecen y en los cuales pueden o debe emplearse la representación gráfica alternativa. La explicación, por ejemplo, en las inmatriculaciones, la explicación que da la Dirección General es que se trata de operaciones que tienen una componente jurídico y gráfica y que cuando se da un problema técnico en catastro, que como digo cada vez son menos, en realidad no debe suponer una paralización del procedimiento, sino que debe continuar en la medida de lo posible. ¿Cómo se continúa? Bueno, si es necesario, con una representación gráfica alternativa a la catastral, que es lo que estaba explicando. En tercer lugar, cuando se ejerce el derecho a la precisión métrica o gráfica. Este es un derecho que reconoce expresamente la resolución conjunta del 2020, que también podría ser aplicable en matriculaciones o a cualquier supuesto. Incluso podría aportarse una nueva representación gráfica alternativa para rectificar descripciones de fincas procedentes de reparcelaciones o concentraciones parcelarias. ¿Por qué digo esto? Porque el artículo 201 de la ley hipotecaria, claro, se parte de una base, es decir, que cuando se hace una reparcelación urbanística o una concentración parcelaria, todo el aspecto gráfico está bien definido. Bueno, la realidad es que no es así y además ahora después lo hablaremos con un poco más de detalle, no demasiado, pero con un poquito más de detalle. La realidad es que todas estas operaciones, piensen ustedes que las concentraciones parcelarias en particular fueron una serie de operaciones que se siguen haciendo hoy en día, pero tienen su origen en la Ley de Reforma y Desarrollo Agrario del 74, es decir, estamos hablando de operaciones muy antiguas, realizadas con mapas muy antiguos. La realidad es que hoy en día algunas de estas fincas presentan diferencias gráficas respecto de lo que se reflejó en su día, incluso en el propio catastro. Pero el artículo 201 veda la posibilidad en general de modificar la descripción de estas fincas porque exige que se modifique el propio documento madre o documento origen que motivó la inscripción original. Eso es prácticamente imposible. Estamos hablando de documentos que a lo mejor tienen 30 años o 40 años de antigüedad. Así que hay que permitir la posibilidad de modificar la descripción de estas fincas siempre dentro de márgenes, ciertos márgenes como su 10% y a ser posible con representaciones gráficas catastrales, que es lo que va a reflejar fundamentalmente esos cambios que se han producido con posterioridad a la inscripción de esas fincas de resultado. Y, por último, cuando se detecten giros o desplazamientos en la cartografía catastral. Aquí la propia resolución de 2020 también aplica o lo recoge o lo regula a través del doble GML, inscribiéndose en la base gráfica alternativa y los parámetros de desplazamiento junto con la referencia catastral. Se trata de reflejar ese giro de desplazamiento tanto en el registro y, por tanto, en nuestros geoportal registradores, que muchos de ustedes conocerán, y darle las herramientas al mismo tiempo a Catastro para que haga la modificación del parcelario catastral ajustando el giro de desplazamiento. Se trata de operaciones que técnicamente son muy complicadas. Muy complicadas, en este caso, tengo que decirlo, para Juan Carlos y para el equipo de la Dirección General de Catastro, que me consta los esfuerzos que hace para poder ajustar el parcelario catastral a estas situaciones de giro de desplazamiento. La aplicación del margen de tolerancia, además, se convierte en un criterio jurídico. La propia Dirección General ya ha dictado varias resoluciones en las que obliga al registrador a calcular o hacer el cálculo del margen de tolerancia. Tengan ustedes en cuenta que cuando se cumple el margen de tolerancia se puede decir que existe una identidad entre la representación gráfica alternativa o la resultante de una interpretación ortofotográfica con la catastral y el interesado puede optar por inscribir una u otra. Lo que no vale es que el registrador directamente deniegue sin aplicar ese criterio de identidad gráfica y la propia Dirección General así lo ha reconocido. En cuanto a la calificación, aunque lo verán con más detalle en el propio curso, sí me gustaría hacer varias precisiones. Lo primero que tiene que hacer el registrador es calificar la correspondencia de identidad, es decir, que esa representación gráfica se corresponde más o menos con la descripción de la finca que tenemos en el registro como paso previo para poder iniciar un procedimiento de inscripción de base gráfica.
Y el registrador tiene que tener claro que no existen dudas de identidad de la finca registral con la base gráfica, que es el criterio de correspondencia o de identidad. Y en cuanto a la representación gráfica, que no coincida con otra base gráfica inscrita, lo cual resulta obvio, que no invada dominio público, también, porque la Ley 13/2015 hace hincapié en la protección del dominio público, tanto inscrito como no inscrito, que no se invadan fincas registrales colindantes inmatriculadas y que no se encubra con un posible exceso de cabida derivado de una base gráfica una operación que tiene su propia entidad, como una agrupación o segregación. Y en cuanto a los medios de calificación, nosotros recurrimos fundamentalmente a las capas gráficas que tenemos cargadas en nuestra parte GIS de nuestro programa Experior de los registros, pero también acudimos a la sede electrónica de catastro, muy útil el histórico catastral para ver las modificaciones que se haya producido en la finca. Y hago hincapié en dos cuestiones que los técnicos conocen con más detalle, pero los que son juristas no. Y uno es la calificación sobre ortofotografía. Hay que tener en cuenta que la ortofotografía tiene que tener en cuenta la regla de abatimiento, que depende de desde dónde y cuándo se haya sacado la ortofotografía, y también la orografía del terreno. Por ejemplo, aquí tenemos Torre España o dos imágenes de Madrid en la que ven que la planta del edificio no se corresponde en realidad con la base gráfica. Y si nos vamos a una finca rústica, que este es un fotograma de una parcela catastral de la provincia de Jaén, que aquí todo parece muy bien cuadrado, las líneas muy bien dibujadas, pero si le ponemos los olivares por encima, esto genera muchos problemas de interpretación. Todo esto debe tenerlo en cuenta un jurista. Un técnico ya lo conoce. Y, por otro lado, también en la calidad de la ortofotografía. El Plan General de Ortofotografía, su precisión es la que es, pero si la comparamos con unas que ha elaborado el Ayuntamiento de Madrid de 2023, podemos ver cómo el nivel de detalle es mucho mayor. Al final, hay que tener en cuenta que la calificación ortofotográfica es indiciaria, porque en realidad, contra una representación gráfica catastral, lo único que vale es una representación gráfica alternativa firmada por un técnico y bajo su responsabilidad. Y, por otro lado, la calificación de colindancia con el dominio público, que es especialmente delicada cuando este no está deslindado o ni siquiera clasificado, porque si hay una intersección clara, el registrador debe denegar directamente la base gráfica. Por aquí tenemos, por ejemplo, un tramo del río Tajo que está deslindado y vemos cómo esa base gráfica en azul intersecta un 7,46% con el dominio público hidráulico, no con zona de policía o zona de servidumbre, sino con dominio público. Y, finalmente, en este punto señalar que, como ha dicho la Dirección General, y esto va para todo el mundo, incluido para mis compañeros registradores, la calificación registral gráfica no puede ser caprichosa. Debe ser lo más objetiva posible, basándose en datos objetivos que digan o le hagan al registrador pensar que esa base gráfica no tiene que tener acceso al registro por alguno de estos problemas que hemos reseñado, de invasión de dominio público o de otra base gráfica inscrita. Aquí tengo un ejemplo, por ejemplo, de una finca matriz. Vamos a segregar una finca, dejemos una finca resto y vamos a hacer una agrupación de esa finca segregada con una finca de al lado. Tenemos la intersección del 7,46%, se denegó esta representación gráfica por invasión de dominio público y se reestructuraron los GMLs para salvar esa invasión. GMLs corregidos y aquí ya tenemos que la distancia al dominio público marítimo terrestre es del 3,89%. La finca está en zona de policía y en zona de servidumbre, pero no invade el dominio público. En cuanto a los procedimientos registrales, quiero ir muy rápido ya. El primero tiene que basarse esencialmente siempre, lo primero que tiene que basarse en las notificaciones. Todo procedimiento tiene que basarse en las notificaciones registral de inscripción de base gráfica, en las notificaciones a titulares de fincas colindantes, registrales y catastrales. Se trata de minimizar al máximo los supuestos de inscripción directa de base gráfica que preveía la Dirección General por el artículo 9 de la Ley Hipotecaria, porque es necesario que tanto Catastro como nosotros tengamos claro a quién se ha notificado y evitar la indefensión de esos titulares colindantes. Y salvo en aquellos supuestos en los que ya tengamos constancia de que esas notificaciones se han hecho. Por otro lado, la tramitación, como hemos dicho, será el 199, el 201, pero hay que tener en cuenta que el 201 no puede tramitarse para los supuestos obligatorios, solamente para aquellos que son voluntarios de modificación de la descripción de la finca registral, dejando el 199 para supuestos voluntarios y obligatorios. La aplicación del 199, como hemos dicho, para obligatorios y voluntarios, y es preciso determinar la discrepancia entre los supuestos de inscripción obligatoria de bases gráficas y los voluntarios,
porque la ley parecía indicar que para los voluntarios sí era obligatorio el 199, para los obligatorios no. En realidad, el procedimiento 199 debe aplicarse siempre que el registrador lo considere oportuno a ambos supuestos. Y finalmente, la aplicación conjunta del 199 con el 205. El 205 en realidad supone en cierto modo una anomalía en la inscripción de bases gráficas porque las notificaciones no se realizan antes de la inscripción de la base gráfica, sino después. Bueno, cada vez es más frecuente, y así lo reconoce la Dirección General, la combinación de ambos procedimientos. El procedimiento del 199 corresponde al registrador determinar quiénes son los colindantes que deben ser notificados. La realidad es que prácticamente notificamos tanto a colindantes registrales como a colindantes catastrales y tenemos siempre en cuenta, o procuramos tener en cuenta, los colindantes que resultan de los informes de validación gráfico. En materia de oposición y de alegaciones hay que tener en cuenta que es necesario que se acredite la legitimación de quien se opone, la claridad en la alegación de la oposición y en la medida de lo posible, y cada vez es más exigible, la justificación documental, jurídico, pero también gráfica de esa oposición. Y tener en cuenta, además, que hay que valorar con detalle la oposición, si proviene de un titular catastral colindante sin finca inscrita, porque rige la presunción del 3.3 del texto refundido de la ley de catastro, la oposición por parte de quien tiene la finca inscrita y representación gráfica o aquellas calificaciones que puedan venir sobre ortofotografía. Por supuesto, como ha dicho Juan Carlos, y no voy a entrar más en detalle, la aplicación de la conciliación registral que resuelve muchísimos problemas en materia de lindes y de bases gráficas y que cada vez se está aplicando más con la ley de 2025 de los MASC y como requisito previo la interposición de la demanda. Esperemos que se generalice, sobre todo en el tema gráfico. La posibilidad de inscribir deslindes parciales, es decir, si 3 linderos son correctos, pero uno no, se pueda reflejar los 3 linderos correctos en el registro y dejar el tercero, bueno, para la resolución de la controversia. Procedimiento del 205, lo que venía a decir antes, la admisión de una representación gráfica alternativa. Aquí tenemos, por ejemplo, la base gráfica catastral, pero su interpretación ortofotográfica dice que a lo mejor no está correcta del todo, se aporta una representación gráfica alternativa que sí se ajusta más a la ortofotografía. Tener en cuenta el cómputo del año, aunque todo eso lo tendrán ustedes, que lo verán con detalle en el curso. Y tener en cuenta, además, la posible invasión de las nuevas fincas que vayan a acceder al registro respecto de fincas ya inscritas con anterioridad en el registro de la propiedad. Los supuestos del 202, que, como decía, actualmente siempre se ha discutido si era un supuesto de inscripción de base gráfica. La Dirección General dijo que no era necesario inscribir la base gráfica de la finca para inscribir una obra nueva. Actualmente, desde junio del 2025, la Dirección General, en una resolución de 26 de julio, ha reconocido que es obligatorio inscribir la base gráfica de la finca antes de inscribir la superficie de ocupación de una obra nueva o de una plantación o una instalación, lo cual es totalmente lógico. Y una vez inscrita, sobre eso inscribiremos las coordenadas de la superficie de ocupación. El siguiente paso es el reconocimiento de que esos supuestos de inscripción de coordenadas también se reflejen mediante formato GML-SPICE. Existen, no obstante, problemas a la hora de utilizar la base gráfica catastral o la información catastral para inscribir obras nuevas. Por ejemplo, la aplicación de la regla del 50%, que ustedes conocen que la aplica Catastro para reflejar la superficie sobre la cual determinar el valor de referencia y que sí se hace en la certificación catastral descriptiva y gráfica, pero no en la representación gráfica en sí, lo cual puede generar problemas a la hora de determinar la superficie de ocupación, o la aparición de elementos gráficos que no lo refleja la certificación catastral. Bueno, todo eso también lo verán con detalle en el propio curso. Y luego la propiedad horizontal, que lo que hace o lo que se refleja en el registro en realidad es el plano de cada uno de los elementos de la propiedad horizontal. Bueno, pues hay que ir a elementos ya también gráficos, como son la propiedad volumétrica con las coordenadas X, Y y Z, que ya admite incluso la Dirección General en cuanto a encalavernos o cuevas, como por ejemplo en determinadas ciudades como Baza, en las casas cuevas, en las cuales considera que es un problema técnico que hay que resolver y que se puede georreferenciar, solo que con 3 coordenadas y no 2, como hacemos habitualmente a la hora de inscribir bases gráficas y coordenarlas con catastro. Finalmente, señalar que los procedimientos notariales, hacer hincapié en que debe ser el registrador quien determine a quién debe hacerse la notificación, porque es que tiene mayor información que el propio notario a la hora de hacer el procedimiento, y quizás ampliar los supuestos de 199 para completar los supuestos de los expedientes notariales en los que falte algún trámite y que se pueda suplir por parte del registrador. Todo esto creo
que contribuye a facilitar la vida al ciudadano, es decir, que no es que se pare el documento en el registro porque el registrador califique negativamente un acta notarial, sino que advierte el problema y lo solventa en el seno del 199. Tener en cuenta además que los 201, el artículo 201 contempla la posibilidad de reflejar aspectos que permiten la identificación de la finca, no son gráficos, como por ejemplo cambio de calle y número, y que en ningún caso pueden asimilarse a los supuestos del 202, y el último apartado del 201 que permite hacer constar cambios en la superficie de las fincas registrales sin la inscripción de la base gráfica, pero se puede solicitar, no obstante, de forma voluntaria. Los supuestos del 203 que se refieren al expediente de dominio para inmatricular fincas, que también deberían contemplar la posibilidad de hacerse sobre base gráfica alternativa, y los supuestos del 204, que, como decíamos, se refieren sobre todo a expedientes de reorganización de la propiedad, como concentraciones parcelarias o parcelaciones urbanísticas. Y aquí hay que tener en cuenta que es esencial también cambiar la mentalidad, porque una vez determinada el área sobre el cual se va a actuar, cuanto antes catastro y cuanto antes en los registros competentes tengamos conocimiento de ese área, podremos empezar a trabajar desde el punto de vista gráfico. Estas operaciones tradicionalmente tenían un aspecto jurídico y gráfico, pero no tan gráfico como el jurídico. Actualmente van a la par, es decir, ambas operaciones o ambos aspectos jurídico y gráfico son esenciales y catastro, y nosotros tenemos que tener conocimiento cuanto antes del área de actuación, porque lo que nos interesa es saber el perímetro exterior, lo que pase dentro, cómo se vaya a dividir esa área, se hará de la forma que tenga por conveniente el agente urbanizador, pero lo que nos interesa es que no se afecten en ninguna finca del perímetro exterior. Y además porque es necesario para mantener la coordinación entre el registro y el catastro. Y por último, ya la delimitación de dominio público, que esto es más, Juan Carlos me conoce y es una especie de carta a los Reyes Magos. ¿Por qué? Porque la delimitación del dominio público depende en gran medida del tipo de bien que estemos hablando. No es lo mismo un polígono cerrado como un monte público, tramos como los del río Guadalquivir o de una carretera o de la P7 o de la A4, por ejemplo, o el dominio público marítimo terrestre. Pero la Administración tiene que tomar conciencia de que si no quiere inscribir sus bienes en el registro de la propiedad, aunque tiene obligación de hacerlo por la Ley de Patrimonio de las Administraciones Públicas, sí tiene que definirlos gráficamente. Porque es esencial que Catastro tenga conocimiento de una buena delimitación del dominio público, porque afecta a las parcelas privadas. Y también es necesario que el registro lo conozca, por la misma razón, pero también porque la calificación registral es esencial que el dominio público esté bien definido, porque si el registrador tiene la conciencia y la certeza de que se invade el dominio público, tiene que denegar. Si no lo tiene, tiene que abrir el procedimiento del 199 y notificar a la Administración para que la Administración te hable o te diga si existe verdaderamente esa invasión o no. ¿Qué ocurre? Que en muchos casos la propia Administración lo desconoce. Y eso plantea un problema porque el titular registral se ve abocado a procedimientos administrativos de deslinde o contenciosos administrativos que no tiene por qué, porque le supone un gasto innecesario. Es decir, hay que concienciar cada vez más a las administraciones públicas para que definan bien y a ser posible su dominio público. En fin, hasta aquí bueno, la exposición que quería haceros, un poco quizás bastante detallada, mucha información quizás en tan poco tiempo, pero todo eso se va a reflejar en el curso que ustedes espero que se animen a hacer, porque la importancia que tiene actualmente la unión de lo jurídico y lo gráfico del registro de la propiedad y del catastro en aras de dar una mayor seguridad jurídica es esencial, es el futuro, si me lo permiten decirlo de este modo. Y cualquier técnico, topógrafo, ingeniero, arquitecto, tiene que saber las repercusiones jurídicas de ese trabajo gráfico. Y, por supuesto, todo operador jurídico, abogado, gestor, lo que sea, tiene que saber también las consecuencias gráficas de las operaciones que va a tener entre manos. Todo eso espero que lo puedan ver en este curso y les animo al que no lo haya hecho ya a que se apunte. Y hasta aquí, Fernando, bueno, pues lo que quería decir, daros las gracias de nuevo a la escuela, a vosotros, por supuesto a Juan Carlos, siempre es un lujo compartir con vosotros una reunión, un webinar o lo que haga falta. Y mis disculpas por los problemas técnicos. Muchas gracias, Luis. Antes de cerrar esta sesión, pues quiero comenzar expresando nuestro agradecimiento más sincero a los ponentes que hoy nos han acompañado, Luis, Juan Carlos,
vuestra forma de explicar, la claridad de lo que habéis abordado, los temas y sobre todo la experiencia que habéis compartido ha hecho que algo tan técnico como la coordinación entre registro y catastro se entienda mucho mejor. Muchas gracias de verdad por esta generosidad al compartir conocimiento y experiencias. Y ahora Muchas sí, gracias. para terminar, quería aprovechar unos minutos para comentaros que en la Escuela de Práctica Jurídica comenzará el 7 de octubre un curso especializado en estas materias. Todos estos temas son complejos, como habéis visto, pero siempre son abordables cuando uno tiene intención de conocerlos a fondo. Y no es sencillo conocerlos a base de ir a conferencias o a seminarios. Creo que habéis visto que es necesario dedicarle a esto un tiempo más extenso para conocer todos estos detalles y además que ese tiempo extenso para conocer los detalles sea un curso impartido por los profesionales que os estábamos diciendo en la presentación. Estamos hablando de funcionarios, desde directores generales, perdón, desde subdirectores generales a técnicos de la Dirección General del Catastro y estamos hablando de registro de la propiedad en ejercicio. Y ese módulo también de mediación que forma parte del curso está también impartido por profesionales que son todos registradores de la propiedad. Entonces el curso está precisamente pensado para profundizar en todo lo que hoy se ha planteado. No solo en los aspectos jurídicos o técnicos, también en la parte práctica, que es donde suelen aparecer las dudas de verdad, como estáis manifestando algunos de vosotros en el chat. Ya os decía que el equipo docente está formado básicamente, fundamentalmente, por funcionarios de la Dirección General del Catastro y por registradores de la propiedad, y el curso se completa con módulos de mediación, de valoración y de peritaje. Y siempre se apoya en casos reales que ayudan a entender cómo se aplican estos procedimientos sobre el terreno. Así que si ya estáis trabajando en temas relacionados con el suelo, la propiedad o la gestión del territorio, o si queréis formaros en un ámbito con muchas salidas, que esto es importante, os animamos a echarle un vistazo a la web de la escuela, donde tenéis toda la información y, llegado el caso, el enlace para matricularos. Y nada más, muchísimas gracias por estar aquí y ojalá nos vemos pronto. Espero que en clase. Por mi parte, solamente agradeceros la asistencia y animaros a dar un paso adelante. Muchísimas gracias.